Y es un placer poderlo tener aquí con nosotros. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, mi Señor. Dios le bendiga, hermanos, en esta linda mañana. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a amar al Señor. Gracias, hermano Arnulfo, por la invitación. Pastor David Chávez, la preciosa esposa de la hermana Alma, cada uno de ustedes, iglesia tan bonita. Óigame, qué bonita la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Yo creo que no hay un lugar más hermoso sino estar en la presencia de Dios. ¿Usted puede por un momento bendecir el nombre del Señor, adorar al Señor? Vamos a adorar a Dios por un minuto, vamos a bendecir el nombre del Señor, aleluya. Usted tiene sus manos, su voz, su corazón, adore al Señor. Todo lo que respire, alabe y adore el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, mi Rey. Te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Aleluya. Oh, cuando el pueblo alaba a Dios, fluye la presencia del Espíritu Santo. Hay bendición, hay liberación, aleluya, gloria a Dios. Alabe al Señor, alabe al Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, el reconocimiento. Te exaltamos, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya. Señor, te pido en esta maravillosa mañana de hoy domingo que tú ministres al corazón de cada persona en este altar, en este santuario. Toca mis labios con el carbón encendido y permíteme trazar tu palabra en forma propicia y bajo la dirección del Espíritu Santo. Todo no podemos hacerlo solamente si tú nos ayudas, Señor. Ministra en este momento, en el nombre de Jesús. Y los incontables que están a través de las redes sociales en esta mañana de hoy, que también sean tocados por tu bendita palabra. Te damos gloria y honra y alabanza. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Así como estamos de pie, abra conmigo su Biblia, si es tan amable, por favor, y vamos a considerar en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel fue uno de los 4 profetas mayores. Los otros 3 fueron Jeremías, Daniel e Isaías. De hecho, Daniel, Jeremías y Ezequiel fueron contemporáneos de la misma generación, aproximadamente más o menos 600 años antes de Cristo. Isaías fue un profeta unos 150 años antes de ellos, o sea, unos 745 años antes de Cristo. La palabra nos habla de 12 profetas menores y 4 mayores. Y la gente me pregunta, ¿y por qué son mayores? Bueno, por el contenido y lo grande de sus libros y por la posición y cómo Dios los usó en momentos definidos de la historia. A Isaías se le conoce como el 5º evangelista también. Y fue un tremendo profeta que también describió de manera muy categórica, muy marcada y muy clara lo que fue el sacrificio de Jesucristo, especialmente en el capítulo 53. Ezequiel fue un hombre que tuvo muchas visiones y Dios le habló grandemente. Fue hijo de un sacerdote llamado Busí, y Ezequiel fue llevado cautivo por el rey de Babilonia, el famoso Nabucodonosor. Qué nombre feo, ¿verdad, Pastor David? Yo digo que si yo hubiera nacido con un hombre como Nabucodonosor, me lo hubiera cambiado en la corte. Increíble. Yo me hubiera llamado mejor Pancho o algo así por el estilo. En inglés se oye peor todavía, Nebuchadnezzar. Sounds like a cuss word, doesn't it? Parece una grosería. Pero bueno, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le permitió a él traer también castigo sobre Israel. Ezequiel fue llevado cautivo por allá por el año 594 antes de Cristo. Y cuando estaba ya en los desiertos de Babilonia 5 años, Dios lo comenzó a usar como profeta. Y profetizó exactamente 23 años, desde los 30 años hasta los 53 años de edad. Y fue un profeta tremendo que trajo palabra de Dios. Aleluya. Dios lo llevó, lo transportó, vio grandes visiones, vio una rueda dentro de otra rueda. Tremendo profeta del Señor. Queda catalogado como de los grandes hombres del Viejo Testamento. Pero aquí en el capítulo 7, donde vamos a leer en esta maravillosa mañana, Dios le entrega una tremenda palabra. Dios habla a través de él. Y miren qué tremenda palabra, especialmente para los Estados Unidos de América, especialmente para nuestra nación y para el mundo entero. Amen. Y especialmente para la iglesia también. Amen. Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el tema del juicio, la gente no quiere escucharlo. Hoy tenemos una retragila de apóstoles modernos y profetas modernos y predicadores que no sé de dónde salieron y de dónde aparecieron, porque son lo que yo llamo la nueva cosecha de apostasía.
que aparecieron, yo creo que de manos del diablo, porque la Biblia dice categóricamente que estamos en los últimos días, y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dijo: y en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y el tiempo que vivimos es ese, precisamente el tiempo nuestro, esta última generación, afortunadamente o desafortunadamente, como usted lo quiera mirar, cuál es su perspectiva. Es ese tiempo donde estamos viendo la mayor cantidad de apostasía en toda la historia. Jesús, en su último sermón antes de ser crucificado, en Mateo 24, dijo: si es posible, el diablo engañaría aún a los escogidos de Dios. Pero el juicio viene. Y yo sé que muchos de la mayoría de los cristianos no quieren aceptar este mensaje, porque hoy no se habla de juicio. Se habla de pactos, de prosperidad, la teología nueva, de dinero, de esto, de lo otro, de alegría, de felicidad, y hasta los predicadores le mienten al pueblo diciéndole: no te preocupes, mañana saldrá el arco iris, todo está bien, everything's okay, peace and love, peace and love, peace and love. Y no nos damos cuenta que tenemos mucho tiempo que estamos sembrando para la llegada del gran juicio de Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y hay algunos de ustedes en esta mañana aquí en Denver que tienen bastantes años que conocieron al Señor y saben perfectamente bien que este tipo de predicación, esta clase de mensaje ya no se escucha hoy en día, pero fue donde ustedes se crecieron con este mensaje. Se criaron con esta predicación. Pasando el tiempo, no sé qué sucedió, que se desbalagaron, se descarriaron, se apartaron, se enfriaron, se descuidaron, y mire a dónde hemos llegado hoy en día. Sin embargo, Dios es justo y Dios es Dios. Y Dios está mirando toda la situación, como en Estados Unidos, como en el mundo entero. Y el juicio va a venir. El juicio está más cerca que nunca. Ezequiel capítulo 7. Y dice aquí la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Segunda vez, miren nomás: y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Tercera vez: y mi ojo no perdonará. Pocas veces en la historia de Dios con la humanidad que dice Dios: no perdonaré. Cuando sabemos que Dios es un Dios de misericordia, de paciencia, de prolongada paciencia. Y aquí dice Dios: ¿cómo estará Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Hasta dónde la humanidad llegó a Dios? Y estamos hablando años después del gran diluvio. Otra vez que dice Dios: ya no puedo más. Y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Por cuarta vez, y esto es lo más duro: y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Tome asiento. Y predicando un momento en esta mañana maravillosa aquí en Denver, Colorado, quiero llamar este sermón: el juicio está cerca. Y temas como esto la gente no los quiere. Yo sé que muchos de ustedes tal vez llegaron a la iglesia, a la casa de Dios esta mañana pensando: ay, qué bonito, voy a escuchar un mensaje que me alivie, que me aliviane, que me levante, que me ayude, que me entusiasme, que me desafíe, que me sienta bonito, rico, que me levante mi estima propia, ya que me sentía medio abajo. Porque ese es el mensaje de hoy en día.
Los predicadores toman cursos de psicología para poder levantar la estima propia a un montón de cabezones que están en la iglesia. Y el mensaje del evangelio ha cambiado tanto hoy en día que en vez de decirle al pueblo lo que Jesús dijo: y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, le dice: no, tienes que aceptarte a ti como estás. ¿Cómo fue que le dijo el Papa Francisco hace unos días atrás, una semana y media atrás, que le dijo a un homosexual de Chile? Le dijo a un gay, le dijo: hijo, no te preocupes. Creo que se llama Juan Carlos, es chileno, que fue abusado por curas durante décadas en Chile. Le dijo: así te hizo Dios, y así te ama Dios, y así te ama tu Santo Padre. Ese es el evangelio nuevo de ahora en día. Pero vámonos al pasado, al antaño, para tener una idea de lo que Dios está hablando en este tiempo presente. Porque nosotros como cristianos, como iglesia y como humanidad, los que me están viendo, sea usted creyente o no creyente, usted me está viendo en Venezuela, en Honduras, en Catracholandia, me gustó lo que dijo el pastor. Catracholandia, allá en Chilangolandia, los de México, ¿qué onda, brother? Chale. O los salvadoreños, ¿hay salvadoreños? Va pues, mire, hipoteca frama, aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde, aleluya. Y los de Guatemala, bien, comiendo sus chuchitos allí también. O los boricuas, ay, mire, pero bendito sea, le va a hacer, ay, bendito. Y si usted es dominicano, pero bueno, oye, loco, ¿qué le pasa? Mira. Y si usted pocho ni inglés ni español habla, este anda en el medio, ¿verdad? Pero yo quiero saber en esta mañana cuántos aman a Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y es bueno recordar el pasado, porque cuando recordamos el pasado, tratamos de no cometer los mismos errores de nuestros antepasados. En Israel nosotros tenemos un dicho, el pueblo judío, que nunca debemos olvidar la historia, porque si olvidamos la historia se vuelve a repetir. Piense por un momento en esto que les acabo de decir. Si dejamos de acordar, si nos olvidamos, por ejemplo, el gran holocausto donde Hitler y la maquinaria nazi mató 6 millones de judíos, se vuelve a repetir. Por eso en Israel se celebran cada año las mismas festividades, recordando, conmemorando. Y aquí mismo en Estados Unidos mañana es Memorial Day, se recuerda tantos soldados que murieron en nuestras guerras. ¿Para qué? Para que no se repita. Es importante. Entonces yo le voy a recordar a usted lo que la palabra dice, lo que sucedió en la historia aproximadamente unos 2600 años atrás. Dios trató con su propio pueblo Israel, la simiente de Abraham, la nación escogida, los hijos de Israel, y trató con una mano fuerte y dura, increíble. Acuérdense que unos 3500 años atrás Dios levantó un hombre llamado Moisés. Liberó a los hebreos de las manos de faraones después de 430 años de esclavitud. Y en ese gran día del Éxodo dice la palabra que salieron de Egipto 600,000 hombres, más mujeres y niños. Se estipula que la cantidad de hebreos que salieron de Egipto en ese gran Éxodo con Moisés, después de que Dios derramó 10 plagas y castigó a la nación egipcia, fueron de 3 a 4 millones de personas. La distancia entre Egipto e Israel en automóvil son aproximadamente 5 o 6 horas. En autobús son 8 horas. En avión son 35 o 40 minutos. Y yo he recorrido en las 3 formas esta distancia. Yo he estado varias veces en Egipto, conozco las pirámides de Giza, conozco todo el desierto de Sinaí. Hoy no se puede tampoco viajar allá tan fácilmente porque la situación se ha empeorado. Ahora tiene la ciudad de Gaza, donde yo conocí muchos años, la franja de Gaza, donde están los palestinos de Hamas, que son terroristas. Pero es una distancia pequeña. Pero pregúntese usted, si alguna vez se ha preguntado, ¿por qué tardaron los hebreos 40 años en cruzar de aquí hasta acá? 40 años, hasta las tortugas llegan más rápido que eso. ¿Por qué? Porque les faltó fe. Y por sus abominaciones y por su incredulidad y por otras razones. La cuestión es que finalmente Moisés llevó a la nueva generación hasta la orilla del Jordán y entraron y conquistaron la tierra que Dios les había prometido. 500 años Dios se la había dado a Abraham, el padre de la fe. ¿Cuántos han oído de Abraham? Y luego comienzan a conquistar pueblo tras pueblo. Derrotaron, tumbaron los muros de Jericó, dieron vueltas a la ciudad. Dios les dio grandes victorias y Dios a través de Moisés les habló claramente. Les digo a ellos:
Si ustedes me honran, me aman, guardan mis estatutos, mis preceptos, mis mandamientos, yo los voy a bendecir y van a tener victoria tras victoria. Pero el momento que se contaminen, que se perviertan, que se separen, que se convierten, se salgan de mi camino, viene el juicio de Dios. Y por un tiempo ellos vivieron para Dios y después cayeron en idolatría, abominación, prevaricación. Y Dios los perdonaba y volvía a Dios a restaurarlos. Y era una situación como un ciclo vicioso. Caían y se levantaban, caían y se levantaban. Cuando cruzaron al principio, después de que Moisés les entregó los mandamientos, que Moisés se fue a morir al monte Nebo con Dios, fue cuando entró el tiempo de los ancianos de Israel, Josué, Caleb y etcétera. Luego vino el tiempo de los jueces, 325, 330 años, los grandes jueces como Gedeón, Débora, etcétera. Y luego viene el tiempo, por ejemplo, de los reyes de Israel. Y el primer rey de Israel fue Saúl, que fue un rey bajo la voluntad permisiva, no perfecta. Y posteriormente viene David, que fue un rey maravilloso bajo la voluntad perfecta de Dios. Y después de David viene Salomón, el hijo de David. Y cuando llega el reinado de Salomón a su final, 40 años también, viene entonces el tiempo de la división de Roboam y Jeroboam, y las 12 tribus representadas por la nación de Israel se dividen entre 2 y 10. 2, Judá y Benjamín, se quedan en el sur con la capital en Jerusalén, y las otras 10 se van al norte y hacen su nueva capital en Samaria. Y ahí empezó la cosa a ponerse peor todavía. Y cada uno de los tiempos que fue pasando, Israel caía y se levantaba y caía, y Dios era misericordioso. Y llega la época del profeta Ezequiel, la misma época de Jeremías, la misma época de Daniel, la misma época de Sadrach, Mesach y Abednego, el tiempo del rey Nabucodonosor, que en su tiempo Nabucodonosor fue el rey más poderoso de la tierra con su gran imperio de Babilonia. Y esto fue mostrado en visiones, en la palabra de Dios está. Y Dios había tenido misericordia no una vez, no 2 veces, muchas veces con Israel. Les había perdonado muchos pecados. Se fueron en pos de dioses ajenos. Acuérdense ustedes, por ejemplo, 2850 años atrás, o unos 250 años antes de este gran juicio, en Ezequiel 7, en el tiempo del profeta Elías. Elías se enfrentó al rey Acab y a Jezabel, y los profetas de Baal y los de Acera, que estaban adorando en el palacio del rey en Samaria. O sea que Israel sabía la palabra, conocía de Dios. Sin embargo, se habían ido en pos de dioses ajenos, cometiendo graves pecados de idolatría. Y para los que no entienden un poquito esto, sabe que el pecado más grande contra Dios es la idolatría, precisamente. Por eso cuando leemos en Éxodo 20 los 10 mandamientos, descubrimos que el primer mandamiento es: y no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, y espero que se le grabe bien grabado. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. No sé, oye, ¿cuántos alaban a Dios en esta mañana? Con nadie. Pero el juicio de Dios llegó. Y Dios, dice Jeremías, usó a su siervo Nabucodonosor. Dios usa lo que Él quiere. Y fue grande el juicio. Porque a la tercera incursión que subió Babilonia y las tropas hasta Jerusalén, la capital, imagínate tú, subió a Jerusalén y tumbaron los muros, quemaron las puertas, pero peor todavía, destruyeron el templo de Salomón. Gracias. Imagínate por un momento en esto lo que le estoy diciendo. El centro de adoración de los judíos, el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, 3 cosas poderosas adentro: los 10 mandamientos, el maná del desierto y la vara de Aarón. ¡Wow! Donde se reunían los judíos para bendecir a Dios, para ofrendar sus sacrificios, el patio de las ofrendas. Había momentos en la historia de Israel, porque ese primer templo que tenía Israel, después de tener tabernáculo en el desierto por 406 años, finalmente lograron tener su templo, porque Dios no le permitió a David levantar templo, porque David había manchado sus manos con sangre inocente de un hombre llamado Urias y se quedó con su mujer.
Pero finalmente Dios permitió que su hijo levantara templo y David recogió los materiales. La mejor madera de cedro del Líbano, los mejores mármoles de la Siria, el mejor oro del África. Un trabajo de 7 años construyendo ese magnífico templo. Y dicen todavía los expertos y los arqueólogos que ese templo fue tan extraordinario y tan magnífico que si pudiera evaluar hoy el valor del templo, costaría más de $1 trillón americanos. Piensa por un momento en esto. Trabajaron 220,000 personas para la construcción del templo. Y cuando ese templo se terminó de levantar, Salomón dobló sus rodillas allí en Jerusalén. Incluso oró por cada uno de ustedes. Gracias, Dios. En Primera de Reyes Aleluya. 8:41 y dice: y cuando venga el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que no es de tu gente, que venga y que suba a Jerusalén, reconocerán tu grandeza. Y por eso es que cada año suben millones a la ciudad de Jerusalén. Amén, así es. Por eso el pastor de usted, David Chávez, y su esposa, la pastora Ana, estuvieron en Jerusalén una vez. Amén. ¿Por qué? Porque cumplieron la oración de Salomón. Aleluya. Amén. Tantos años atrás, 2,950 años atrás. Y usted se pregunta: ¿por qué tanta gente va a Israel? ¿Por qué tanta gente sube a Israel? ¿Por qué? Porque van a bendecir la ciudad santa, la ciudad cristiana. ¿Estamos bien, hermano? ¿Estamos? Déjame decirle una cosa. Dios ama a Israel como usted no tiene idea. Es la niña de sus ojos. Dios ama al pueblo judío. Algo que no entiende ni la UNESCO, ni las Naciones Unidas, ni Barack Hussein Obama. Algo que no entienden los antisemitas. Algo que no entienden los brutos ignorantes que están en muchas partes del mundo entero, que como no conocen, no tienen conocimiento, piensan que Israel son todos enemigos, sin darse cuenta que Israel es la nación, la única en la historia de la humanidad, la única nación, única que fue establecida por Dios mismo, única nación divina, donde Dios puso su nombre sobre ella, la única nación. Dios puso su nombre sobre esa nación. La bendijo, la escogió, la eligió. Y es la nación, por si se le ha olvidado, donde nació Jesucristo, donde se crió Jesucristo, donde vivió Jesucristo, donde predicó Jesucristo, donde murió Jesucristo, donde resucitó el tercer día Jesucristo, donde mandó el Espíritu Santo Jesucristo, y donde volverá por segunda vez y establecerá su reino milenial sobre Jerusalén, la nación de Israel. Aleluya. Pero el castigo que vino sobre Jerusalén y la nación de Israel fue grande, demasiado grande, porque era mucho pecado. Y a Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Alguien me preguntó los otros días: hermano Gary, ¿usted odia a los homosexuales? ¿Qué? Los amo. Amo a los homosexuales, las lesbianas, los drogadictos, los fornicarios. Amamos a toda la humanidad. Si no amara, no sería un cristiano. Si es uno de los primeros mandamientos en los evangelios: amarás a tu prójimo. Lo que no amo es el pecado. Lo que no soporto es el pecado. Pero como dice Pablo, cada quien un día dará cuenta a Dios de sí mismo. Y yo no los ofendo en la forma como si fueran, no son seres humanos, son creación de Dios. Así es, amén. Pero hay que hacer la gran diferencia. Amén. Hijos de Dios, no. Aunque se enojen algunos conmigo. Porque hijos de Dios son aquellos, como dice en el capítulo 1 de San Juan. Y dice: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieran y creyeran en su nombre, les dio el poder de ser llamados ¿qué? ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? No se oye, denle fuerte ese aplauso a Cristo. Déselo con ganas. Déselo con
Y la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Y dice la palabra categóricamente en Gálatas que Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Y el juicio fue demasiado grande porque había mucha prevaricación, mucho pecado, mucha idolatría. Y vino Dios y permitió que Nabucodonosor subiera. Y tumbaron los muros y quemaron las puertas y destruyeron el templo de oración. Y había una resistencia por semanas tratando de todavía defender la ciudad. Y fue tan terrible y tan triste y tan patético, it was really pathetic, ver cómo los judíos pensaban que Dios los iba a defender. Y aquí, como hemos leído en el libro del profeta Ezequiel, dice Dios: yo ya no tendré misericordia y pongo delante de ustedes 4 veces en 9 versículos, 4 veces en 9 versículos dice Dios: y pongo delante de ustedes tus abominaciones y sabrán que yo soy Jehová, yo soy el que castiga. Les di mucha oportunidad, como dice el Pocho, mucha chance. No quisieron hacer lo que se les pegó la gana, vivir conforme a sus caminos propios, sus caprichos, su mundo propio, hacer lo que quieren ellos. Porque ese es el problema de la humanidad hoy en día, que quiere hacer todo lo que se le pega la gana. Tenemos un mundo rebelde, los que sufrieron la muerte terrible en el gran diluvio, aleluya, miles de años atrás por rebelión, rebeldes. Y luego cuántas veces Dios castigó naciones en otros tiempos de historia por rebeldes. Y hoy como estamos en Estados Unidos y como estamos en las naciones del mundo, rebeldes. La situación en Honduras, la situación en Guatemala, en Venezuela, en Colombia. ¿Por qué? Por rebelión y por idolatría. El 20 de septiembre del año pasado pasó un huracán por Puerto Rico, la isla del encanto, que hoy es la isla del espanto. Y fue un juicio y nadie quiere aceptarlo. Porque 40, 50 años atrás, Puerto Rico era la cuna del evangelio. Grandes predicadores, como el hermano Chiche Ávila, siervos tremendos que en paz descanse. Pero Puerto Rico empezó a cambiar todo. Se metieron los apóstoles falsos, los fraudulentos, los oreros, los maestros del diablo. La apostasía, el dominianismo, el reino ahora. Dejaron atrás las doctrinas bíblicas tradicionales, clásicas, evangélicas. Dejaron el pentecostalismo que nosotros estamos acostumbrados años atrás. Dejaron el santo evangelio para venir a servir a un evangelio corrupto. Y ese es el evangelio corrupto que también ha plagado a Denver, Colorado. Amén. Por eso le dije que el juicio comienza por la casa. Amén. Y Dios destruyó, permitió la destrucción de Jerusalén. Y la resistencia trataba, no podían. Y finalmente se les acabaron las raciones. No había comida. Y cuando se acabó la comida empezaron a comerse los caballos. Y cuando ya no habían caballos, empezaron a comerse los perros. Se acabaron los perros, comámonos los gatos. Y cuando ya no habían gatos, busquemos las ratas para comernos las ratas. Y cuando no había ratas, cometieron el pecado imperdonable. Los compañeros que estaban tirados muertos comenzaron a comerse sus cuerpos, canibalismo. Y cuando ya no había fuerzas y quedaba un puño de israelitas, llegó Nabucodonosor y los aplastó de una vez y los demás los corrió a Egipto. Entre ellos seguramente fue perdonado Jeremías el profeta. Jeremías les dijo, les habló claro. 2 veces querían colgarlo. Jeremías le dijo: el juicio viene, ustedes no hacen caso. Y Dios ha usado a Nabucodonosor. Se le reían en la cara a Jeremías. Así como se ríen muchos de mí hoy en día. Así como hoy en día solamente quieren escuchar a los falsos, a los que le prometen mentiras, a los que les hablan del evangelio nuevo. Hi, it's a good day, it's a wonderful day. Hello, how are you? Good morning. Y no se dan cuenta que estamos en la víspera de uno de los más grandes juicios en la historia de la humanidad para el mundo. Porque, señoras y señores, Dios no puede ser burlado.
50 y 60 de nuestra nación, 4% de divorcios. 2018, 55% de matrimonios se están divorciando. En los últimos 40 años, bajo el aborto hemos asesinado 60 millones de niños. Desde la decisión Roe versus Wade en 1973. Las clínicas de planificación familiar. Y ahora mucha gente se enoja todavía, no entiende que Dios levantó a este pueblo llamado Donald Trump, le guste o no le guste. Gloria a Dios. Porque la palabra, lo importante es que la gente no tiene conocimiento. Así como levantó en el antaño al rey Ciro para bendecir a Israel, ha levantado a este hombre. En un momento de la historia, él no es mi pastor, él no es mi líder espiritual, no es mi maestro de Biblia. Él es un líder político que Dios permitió levantar para cambiar, para transformar, para estremecer el mundo. Y lo primero que ha hecho es bendecir a Israel y proteger la iglesia. Aleluya. Y ayer, su vicepresidente Mike Pence, que es evangélico, por si usted no lo sabía. ¿A usted no lo sabía? ¿Usted no sabía que el vicepresidente se llama Michael Pence? Es evangélico como usted y yo. Igual. No estoy hablando que ese tipo es evangélico. Como usted y yo, que va a la iglesia y alaba a Dios y todo. Y canta mi corazón entonces. Ese evangélico, usted no lo sabía, ¿verdad? Y ayer hablando, el vicepresidente dijo que todos los cristianos en América deberían de como nunca lanzarse a predicar el evangelio de Cristo. Ayer lo dijo. Dios bendiga estos graduados, aleluya. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios lo bendiga. Porque no se van a sentar ni van a criar apoyas en la sentadera. Van a ponerse aquí a predicar la palabra del Señor, que Dios los use. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, aleluya. Pero el juicio viene como llegó con la nación de Israel 2600 años atrás. Y el juicio viene, el juicio está cerca, porque la palabra dice que el pecado es de saber hacer lo bueno y no hacerlo, y al que más se le da, más se demandará de él. Y esta nación conoce la palabra, conoce el evangelio, conoce la doctrina, conoce la Biblia. Los primeros miembros del Congreso americano, 400 años atrás, disculpe, 200 y pico de años atrás, me fui un poco antes cuando llegaron los puritanos de Inglaterra, 200 y pico de años atrás, el primer presidente George Washington y todos los que pertenecían eran cristianos, creyentes en Dios, eran evangélicos. Tenía la Biblia. Abraham Lincoln, que fue presidente número 16. Abraham Lincoln se sentaba todos los días en la mañana, a las 6 de la mañana, y leía la Biblia 1 hora, y doblaba rodillas y decía: Señor, dame sabiduría para guiar esta nación. Eso es lo que tenemos. Y ahora, por 8 años tuvimos un presidente llamado Barack Obama, que el primer domingo de resurrección, que estaba en la Casa Blanca en el 2009, en vez de celebrar la resurrección de Jesús, lo que hizo fue que invitó un montón de impíos a la Casa Blanca. Porque esta nación es secular, esta nación se desvió, esta nación está fuera del camino, esta nación es liberal, izquierda, nueva era. Everything's okay, brother. If it feels good, go ahead and do it. The new gospel, the new gospel, el nuevo evangelio, la nueva iglesia emergente, todo se permite, todo se pasa. No hay nada malo. Y tú llegas a iglesias, me tocó una iglesia que yo llegué, tenía sección de fumar y sección de no fumar. Ah, sí. Cristianos hoy en día que fuman como chimenea, que toman como borrachos de cantina, que bailan como trompos de discoteca. Dale tu cuerpo, bailan cristianos. Que son rebeldes, soberbios, vanagloriosos.
fantoches, fanfarrones, bombásticos, inflamados, se sienten pavos reales. Eso es lo que tenemos hoy en día. Cristianos que ya no ayunan, no saben lo que es el ayuno. Pero invítelos a comer. Eso es atácate Matías, que dentro no hay todos los días, y para dentro Macario 3 diarios. Porque hoy en día tenemos el sábado, tenemos desayuno de caballeros. El domingo tenemos comida para toda la iglesia. Y yo me crié en el 1972, convertido, muchos no habían ni nacido, cuando no existía eso de los talentos en la iglesia, de las tragaderas. La gente íbamos a la iglesia a adorar a Dios y a escuchar la palabra de Dios. Y cuando íbamos a comer fuera de la iglesia, nos juntamos en la casa del hermanito para comer allá. Pero no sé cuándo entró ese espíritu, esa fiebre, esa onda, ese relajo, donde ahora toda la iglesia tiene sus talentos. Véngase el viernes que tenemos chuchitos, tamalitos, taquitos al pastor, véngase. Y hay iglesias que tienen hasta trompos ya preparados, increíble. ¿Por qué no invita a la iglesia a ayunar? No va nadie. Y a la oración, ay Dios guarde, no tengo tiempo para orar. Pero vamos a ser honestos, la iglesia no ora hoy en día. La iglesia cuando llega al santuario y el pastor, vamos a orar, ellos ni oran, no hablan con Dios. Y tienen problemas y afligidos y pasando por tribulaciones y angustiados, y les falta economía, les falta esto, están enfermos. Cabezón, ponte a orar para que Dios cambie las cosas. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá. ¿Cómo? Orando. Pero no sentado en la iglesia, criando ampollas en las sentaderas. Ahí no llega a ningún lugar. Aquellos tiempos, no, y a mi iglesia se tenía servicio 7 días a la semana. 7 días a la semana, óigame. Y por eso cantamos: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando, porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozar. Pero muchos no pueden cantar eso. Tienen que cantar su realidad. Yo me gozo el domingo, si vengo el domingo. Pero nunca vienen una vez al mes. Algunos no son ni semanales, son mensuales. Ya no son miembros en plena comunión, son turistas de la iglesia. Y se pierden las bendiciones más grandes. Y si usted está molesto porque el hermano Arnulfo lo regañó, hermanos varones, ¿por qué no vienen? Oiga, por favor, no tienen excusa. Algunos prefieren ver el juego en la televisión allá, acostados, aplatanados. No hay mejor lugar que estar sino en la presencia del Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies en la presencia de Dios. Aleluya. El juicio está cerca. El juicio está cerca. Así es, amén. Y tan seguro como que predico en esta mañana, hoy, 27 de mayo del 2018, aquí en Denver, Colorado. Y no lo digo con alegría, lo digo con profunda tristeza y con mucha angustia, que el juicio va a venir. 9/11. Hace que 17 años atrás sacudió la vida de todo el mundo. Martes 11 de septiembre. Los que tenemos suficiente edad recordaremos exactamente dónde estábamos y qué estábamos haciendo. Es un momento que queda grabado aquí en la mente. Los más jóvenes no saben. Tú tenías 10 años y te acuerdas. Estremeció el mundo. Pues lo que viene para el mundo es 1000 veces peor. Tenemos un mundo que está plagado con armas nucleares. Pakistán, India, Corea del Norte, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China. La mayoría de los países grandes tienen ya armas nucleares y ahora Irán está desarrollándolos. Y Arabia Saudita dijo que si Irán los desarrolla, ellos también van a tenerlo. Y Japón y Corea del Sur. El mundo se hizo cada día más chiquito ahora. We have become a small little planet.
muy conglomerado, muy superpoblado, todos peleando contra todos. El juicio viene, porque esta humanidad se olvidó del gran juicio del diluvio, se olvidaron de los otros juicios de la palabra. Por eso dije al principio, si olvidamos la historia se repite. Amen. Pero me enfoco en este momento a la iglesia, porque vea cómo estamos en Estados Unidos. Divorcios, violencia, inmoralidad, todo se permite. Hasta pastores cambiándose de mujeres como yo me cambio de camisa todos los días. Así está la iglesia. Y la gente con la cara fresca como la lechuga, como que no ha pasado nada. El juicio viene. Porque tenemos una iglesia que dejó los caminos de Dios, dejó de buscar a Jehová, dejó de consagrarse a Dios, abandonó la santa doctrina. ¿Qué dijo Jesús a Adrián Romero hace 2 años atrás? Dijo, la doctrina no importa. La doctrina es irrelevante. Empezó cantando muy bonito. Yo lo conozco. Vivo en El Paso, él vivía en Ciudad Juárez. Ahora está en Monterrey. Conocido cantante, todos lo conocemos. Se sintió teólogo de un día para otro y ahora dice barrabasadas. Que Jesús estuvo con los discípulos borrachos en la última cena. Ese es el evangelio nuevo. Cuando Marcos Witt empezó a cantar en el 1986, en su primera grabación, de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Renuévame, Señor. Qué bendición, qué unción, qué poder de Dios. Cuando estaba invitado para la gran convención de la Asamblea de Dios, pasaron los años y se lo dijo Chuyo Olivares, el de Guadalajara, se lo dijo claramente: si te conectas con el mundo, si te vendes al mundo, vendes tu alma al diablo. No podemos servir a dos señores. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, los que son espirituales, no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y aborreceremos al otro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y qué triste, porque la verdad que los himnos de Marcos Witt han sido bendición, nos inspiran, pero lo vemos en las plataformas de los Grammy, premios de lo nuestro y tantas otras cosas, dándole premios a Daddy Yankee y a Gloria Estefan. Ay, me encanta su nuevo disco. ¿Qué pasa? Yo no me imagino al profeta Elías celebrando un cumpleaños con Jezabel, ni a Faraón rompiendo la piñata a Moisés con Faraón rompiendo la piñata. Los hombres de Dios sabemos dónde está nuestra posición. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dice la palabra que estamos destinados al trono. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. No se oye cuántos alaban a Dios, cuántos alaban a Dios. Es posible que en esta mañana usted ya tenga prisa de irse de la iglesia porque ya se está haciendo tarde para su almuerzo. 2600 años atrás, el juicio fue histórico, lo que vino para Israel. Y yo a veces me pongo a imaginar, qué triste, la capital de David, de Jerusalén, de los judíos, de esa nación tan bendita. Y ahora, por casi 70 años, ya nadie sabía de ellos. Prácticamente había desaparecido hasta su identidad. Y Dios les dijo: sabrán que yo Jehová soy el que castiga. No tendré misericordia, mi ojo no los perdonaré. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Los perdonó. Porque Dios había hecho un pacto con David. Y por la palabra que le dio a su siervo David, tu casa permanecerá para siempre. Óigame. Y después vino el tiempo de Zorobabel, el sacerdote Esdras, y un copero, un chamaco de 24 años llamado Nehemías,
que subió a Jerusalén y en 52 días restauró los muros de Jerusalén. Claro. Y luego volvieron a tener su segundo templo. ¿Tendrá Dios misericordia de este mundo? ¿De esta nación? Solamente si la nación se arrepiente. Aleluya. Cuando Nehemías recibió la noticia de su hermano Hanani de que Jerusalén seguía en la miseria, los muros caídos, las puertas quemadas, Jerusalén destruida y desolada, dice la palabra que Nehemías se desplomó, casi se desmaya, llorando, gimiendo: Señor, ¿cómo es posible? Se arrepintió y pidió perdón a Dios por los pecados de Israel. Y dice la palabra: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y a usted le parezca o no le parezca que Donald Trump, porque dice tontería y media, yo estoy de acuerdo, cada rato en sus tweets, todos los días, de repente no hay quien le calle la boca, pero fuera de eso, Dios usa a quien le pega la gana de usar Dios. Este tipo está cambiando todo lo que es la estructura del mundo entero, y tanto en el este como en el oeste como en el Medio Oriente, la gente dice: no, Estados Unidos ya no es el mismo de hace 2 años atrás. Y la bendición de Dios empezó a llegar, y usted lo sabe mejor que nadie, que corre la plata, corre el dinero. ¿Por qué? Porque desde que empezó a bendecir a Israel, la bendición está garantizada. Dios le dijo a Abraham 4000 años atrás: yo bendeciré a los que te bendigan. ¿Y qué fue lo primero que hizo Donald Trump cuando llegó a la Casa Blanca? Ni 2 meses pasaron que viajó al Medio Oriente y llegó a Jerusalén y bajó al muro y tocó el muro y dijo: yo bendigo la nación de Israel, al pueblo judío. Y el 6 de diciembre declaró: y Jerusalén es la capital eterna del pueblo judío. Y movió la embajada. Movió la embajada. Ni Obama, ni Bush, ni Clinton, ninguno tenían los pantalones de mover la embajada. Y los palestinos enojados. ¿Y a mí qué me importa? Aleluya. Que se enojen todos y el diablo también. Porque yo quiero que usted me lo indique con un aplauso. El mundo entero odia a Israel. UNESCO, Naciones Unidas, los antisemitas, los árabes, etc. Pero con un aplauso indíqueme cuántos aman a Israel en esta mañana. Búsquenlo rápidamente. El versículo 6. Salmo 122, versículo 6. Come on, Luisito. Luis, I'm sorry, you're big enough already. Este muchacho le decían Luisito y ahora está grande, ahora es Luis. Pero cuando esté viejito le van a volver a decir Luisito ya otra vez. Amen. Hallelujah. Léelo, Luis. Yo me alegraré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén. Espérame, ¿pedí qué? Por la paz de Jerusalén. Oiga otra vez, ¿qué dice? Por la paz de Jerusalén. ¿Y luego qué dice? Sean prosperados los que te aman. Eso, sean prosperados los que ¿qué? Aman. Quiero saber cuántos aman a Israel. ¿Cuántos aman a Jerusalén? Amén. ¿Cuántos aman a Israel? Indíquelo con un aplauso. Si ama a Israel, ama a Jerusalén. Sean prosperados. Usted va a ser prosperado si ama a Israel. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele palmas al Rey de Gloria. Oh, gloria. Póngase de pie en esta mañana. Todo el pueblo de Dios, póngase de pie.
Escúchenme bien. El juicio se acerca. Pero el juicio comienza por la casa. Yo nunca en mi vida pensé, de cristiano, 46 años, ver las cosas que estamos viendo hoy. He platicado con su amado pastor tan precioso. Este hombre es un hombre de Dios de verdad. El mismo Espíritu de Dios da testimonio de su corazón. Y anoche que me compartía que viene de Chihuahua, mi esposa es de Chihuahua también. ¿Hay alguno de Chihuahua aquí? No tenga pena, yo no soy de la migra. Levanta la mano de Chihuahua. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Qué bonito es Chihuahua. Aleluya. Hasta ahí vamos a Majalca, ni estaba yo casado todavía. Qué hermoso Chihuahua, de verdad que sí. Pero también qué hermoso Catrochalán, ¿cómo? Cachatrolandia. Bro, debe que cambiar ese nombre de los hondureños. Guatemala, hay guatemaltecos. Dios bendiga a los chapines. Guatemala es bendecidísimo, porque Guatemala siempre ha estado con Israel, y por eso Dios bendiga 1000 veces Guatemala. Un aplauso por Guatemala. Amén. Pero en esta noche o en esta mañana, costumbre de noche siempre, pero esta mañana, toda persona que desea de corazón venir aquí a pedirle disculpa, perdón al Señor, no es juzgando a nadie, no estoy señalando a nadie, pero yo sé que el juicio está cerca. Que Dios nos ayude. ¿Por qué no pasamos a este altar? Si no cabemos de rodillas, pero de pie sí podemos caber todos. Póngase de pie, mejor de pie, porque si no, no vamos a caber. Ponte de pie tantito, que no cabemos todos. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Venga para acá. Y vamos a decirle: Señor, te adoramos, te exaltamos, te anhelamos, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Oh, bendita sea tu gloria. Pásale. Yo no sé si alguien va a tocar el piano y puede acompañarme acá. Bendito Dios para siempre. Me gusta ese himno que dice: renuévame, Señor. El rey mayor, pastor, si es tan amable. Vamos a decirle al Señor en esta preciosa mañana: cámbiame, restáurame, renuévame, Señor, porque necesito de ti. Hay algunos de ustedes, escúchenme. I'm going to speak in English for the benefit of some of you folks, young people. Maybe you're not too used to Spanish because you've been born and raised in Denver, Colorado, and you just speak English. You need to surrender all to Jesus this morning. You need to give it all to God. And the Lord has been dealing with you for a while already. He's been touching, He's been tugging at your heart. And maybe you say, well, brother, I believe in God. I come to church when I can. I have the Bible, I've read it before. But God is asking much more of that. He wants you to really surrender all to Him. He wants you to give it all. Come on. Don't hold back anything. Just give it all to Jesus this morning. Dale todo al Señor esta mañana. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Levante sus manos. Necesito
preciosa mañana te pedimos que toques cada corazón, cada vida, Dios mío. Habla con él, habla con él, habla con él, habla con él, habla con él. Señor Espíritu de Dios, toca cada vida, Dios mío. Renuévanos, restauranos. Quiero ser renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Clama, Dios, clama. necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí. Necesita más de necesita mi corazón de ti, Señor. Necesito más de ti. Yo Necesito, Señor, cada día más y más. Adore su nombre. Levante sus manos, exalte su nombre. porque todo lo que hay Aleluya. dentro de mí Sí, Señor. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Levante sus manos en esta preciosa mañana. Repita conmigo esta oración. Repítala al corazón. Fuerte. Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti. Yo hablo contigo. Te pido en este momento que tenga misericordia de nuestra nación. Perdona los pecados de esta gran nación. Perdona nuestra rebelión, nuestra vanidad, nuestra soberbia. Perdona nuestro descuido. Quiero consagrarme, santificarme, buscar tu presencia. Renuévame, Dios. Restáurame, Dios. Lléname de tu Espíritu Santo. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Regrésame a la senda antigua. Regrésame a la senda antigua. Te amo, Jesús. La masa y la bacanda. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba. Adora, alaba, adora, alaba, adora, alaba, adora, alaba. Gloria a Dios.